estar presente en esta serie de seminarios, cursos, como quieran llamarle. El tema es realmente, como decía Cristian, decía Lucio, es familiarizarnos, realmente enfrentar un proyecto como nos llega en realidad. Sino aparte de mostrar lo que hace la herramienta, le vamos a mostrar es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya colocaba Lucio los puntos, hacia qué mercado va a apuntar los Civil 3D o cuál es la industria de la ingeniería civil y cómo podemos utilizar los productos de Autodesk. Bien. Perdón. Dentro de los datos que recibimos o que vamos a enviar hacia el campo o hacia el proyecto en sí, esto debe ser organizado de tal manera que sea cíclico, que todos estemos comunicados, el repositorio central, que es el proyecto, pasando por cada una de las etapas, desde la topografía, como comentamos. Vamos a hablar de casos de éxito en algunas empresas o dependencias, también cuánto tiempo se ahorran en este tipo de compartir información. Bien, entonces, como comentaba Lucio, ¿qué es Civil 3D? Es la pregunta. Civil 3D prácticamente es un software, que me permite el diseño y la documentación en proyectos de infraestructura, compatible con el tema BIM que hemos estado trabajando o hacia dónde vamos dirigidos. ¿Ok? Bien, entonces BIM para infraestructura prácticamente es ganar en sus negocios, controlar la calidad de los proyectos, economizar los costos, darle seguridad a la información. Este tema es parte de infraestructura. Comentábamos que dentro de la industria civil contamos con temas para ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, temas de aguas, análisis de sitios. Todo esto engloba esa materia. Entonces, en los segmentos, lo pueden ver ahí un poco extendido. Digo, la mayoría habla de civil, en el caso de autopistas, pero hay muchas opciones con la cual podríamos estar trabajando sin sacarle el provecho que realmente requiere todo este tema, ¿no? Entonces, la idea de este evento es mostrar precisamente esas herramientas para aquellos que buscan ese flujo continuo o mejorar los flujos, la colaboración, la automatización de sus procesos, ligando muchas herramientas, como ven en pantalla. ¿Ok? Es el tema que estamos viendo. Antecedentes para aquellos que están iniciando con Civil 3D. ¿Cuándo inició Civil 3D? Aquí creo que la primera leyenda está mal, las 16 versiones, pero bueno, Civil 3D empezó en el año 2003, fue su lanzamiento como un bonus. Realmente su desarrollo empezó en el año 2000. En el año 2000, esto vino a evolucionar algunos productos o algunos temas. Yo conozco gente que todavía no quiere soltar Landstop porque Landstop es noble, ¿ok? Digo, este tema de Civil 3D, también Lucio lo comentaba, para muchos les cuesta trabajo adaptarse o adoptar esta tecnología. Entonces, aquí fue cambiando los nombres. Actualmente, Civil 3D se está quedando con el nombre de Civil 3D. Ya se le quitó el tema de AutoCAD Civil 3D, Autodesk Civil 3D, simplemente Civil 3D. Bien, Civil 3D no es un plug and play, no es una mejora de AutoCAD, no es un programa típico CAD. Realmente Civil 3D es un modelador de información de infraestructura. Entonces es una herramienta de modelado dinámico de objetos y es un cambio cultural y de procesos. Ok, el foco, el tema tradicional de CAD, ustedes lo han vivido, lo han pasado y lo he comentado en muchos eventos, donde la parte de infraestructura todavía nos resistimos a dar ese paso, o son tantas variantes que llegan a complicar los proyectos o complicar el escenario o el ecosistema. Requiere mucha coordinación, mucha comunicación en los proyectos. Ahí es donde existe el problema.
focos son los planos, siempre recibimos planos, ¿ok? El tema principal, cuando trabajamos con Civil 3D, el foco principal es el modelo y de ahí vamos a documentar nuestros proyectos, de ahí obtener los datos para que no estemos retrabajando y esto se complique en la manera de la entrega de los proyectos, ¿ok? Nos pasa esto, cómo empezar un proyecto, contamos con bases de datos, banco de datos, eso también ya lo he comentado, y sí quisiera hacer conciencia de esta parte. En ocasiones llegamos a este punto donde ya terminamos el proyecto y nos damos cuenta que el error está desde el inicio, por falta de planeación, y ahí tenemos ese tiempo perdido, ¿ok? Entonces llega a pasar, es parte de la vida real, ¿ok? Para aquellos que tienen esta pregunta al final, el tipo de hardware, qué máquina necesito para trabajar con los proyectos, prácticamente es organizar bien los temas. Organizar bien los temas, distribuir las disciplinas, compartir la información, descargar lo necesario, quitar elementos que no sean útiles en ese momento, ¿ok? Aquí viene la pregunta, perdón, la pregunta obligada. Me preguntaban esto en otros eventos, ¿qué normativas se utilizaban o utilizan para infraestructura? Ahí le dejo la pregunta, no sé si alguien la quiera contestar. Cristian, no sé si quieres también abrir el micrófono, por si hay alguna respuesta ahí en la pantalla. Es parte del examen el día de hoy. Yo sé que la gente ya está ya está familiarizado con el tema, pero quiero reforzar un poco más. Alguien ya escribió las normas ASTO. Normas ASTO, a ver quién. SST, normativas estamos comentando, son temas BIM. La pregunta va hacia el tema BIM para infraestructura. Uno por uno, por favor, no se me amontonen. Sí, eso están. La mayoría está poniendo las normas ASTO. Acá Gisela Triu, imagino que es de Argentina, porque pregunta en Argentina qué normativas hay. Esa es la pregunta. Claro. Bueno. Ahí hablan de la ISO. Ok, vamos bien. Creo que sí, ya la pregunta está cayendo. Hay un enemigo que dice que quiere que regrese el LAN desktop. Hasta los ojos se le llenan de agua, ¿eh? Ahora vamos a... ¿Qué cosa? Vamos a convencer... Ok, ¿no? Perfecto. Bueno, como pueden ustedes observar, comentaron acertadamente normas ISO. Hay varios elementos ahí en la pantalla. 19650, 23387, 13567, AIA 2013. ¿Cuál se pega más al tema de infraestructura? Eso lo hablamos al principio, cuando empezamos este tema de los hands-on. Ya había colocado esas láminas al principio del evento. Como toda la parte de infraestructura nace de layers, nace de capas, compartimos información tipo CAT de cualquier índole, ¿ok? Entonces la norma cercana a estos temas sería la 13567, reforzada con la E213-2013, ¿ok? Es lo que se ajusta en estos momentos, ya que las otras normativas apenas están en proceso de evolución, invitando a la parte de infraestructura. Ok, entonces, dato a considerar. Si van a adoptar Civil 3D, realmente significa cambiar de manera inteligente el flujo de trabajo. Ok. No sé si en este momento quisiera entrar Lucio para hablar de flujos, o continúo como mejor te parezca, Lucio, o le sigo. Voy a mostrar un poco sobre estos flujos de trabajo y después vamos a retomar el tema de las normativas. Está bueno que haya quedado picando y veo que en el chat se está revolucionando un poco
la cantidad de respuestas, así que mientras hablo de flujo, vos, Simón, podés ir viendo el chat para retomar este tema con Praxis, ¿no? Ok. Voy a compartir. Adelante, comparte. Mi segunda pantalla. Voy a retomar esta diapositiva que había puesto Simón, que muestra un poco los que están en el negocio de generar proyectos de infraestructura. Van a reconocer, ¿no? De qué es lo que necesitamos sacar de un modelo BIM y con qué nos vamos a encontrar para poner la información a este modelo BIM, ¿no? Vamos a tener informes topográficos, relevamientos de distintos hardware, nube de puntos, pasadas por RICAP o no, directamente desde el hardware, datos de suelo, datos de hidrología, datos GIS, y ya estuvimos viendo un poco cómo usar todos estos datos externos para meterlo en un modelo de InfraWorks en los otros webinars. De la misma manera vamos a ver cómo incorporar todo esto a Civil y cómo también aprovechar todos esos datos que ya fueron vistos o fueron prediseñados en InfraWorks, ¿no? Cómo integrar también estos dos mundos, cómo se pueden complementar y cómo trabajan de la mano, ¿no? Si bien Civil existía antes de que podamos hacer todas esas cosas en InfraWorks y entonces también incorpora todas estas posibilidades, vamos a ver cómo le podemos sacar mucha más potencia también trabajando previamente con InfraWorks. Pero si ustedes recuerdan que todo lo que mostramos en InfraWorks nunca mostramos cómo sacar un plano, que es lo que nos piden en un proyecto ejecutivo, ¿no? Cómo sacar una altimetría, una planialtimetría, cómo trabajar en precisión, con escalas, cómo sacar dibujos, que era lo que InfraWorks no nos devolvía, ¿no? Y acá tengo un flujo. No es el flujo con el que haya que trabajar en Civil 3D, es uno que alguna vez usé yo. Y abajo tienen ejemplos de lo que se quiere sacar como resultado, ¿no? Estos planos que decíamos que del modelo de InfraWorks no podíamos sacar. Pero bueno, es un flujo donde todo lo que está marcado en este rectángulo celeste es todo el trabajo que hace Civil 3D internamente con sus construcciones propias de Civil. Y bueno, era un ejemplo de cómo cómo nos llegaba la data de entrada, ¿no? Desde diferentes hardware, de diferentes relevamientos, de diferentes estudios de tal vez externos a la empresa en donde estamos haciendo foco con este trabajo en Civil, pero quería resaltar que lo que queríamos obtener eran los planos de planialtimetrías y los de perfiles transversales con sus correspondientes datos de movimiento de suelo y todo lo que había que hacer internamente en Civil 3D, que es lo que quiero ir repasando ahora. Esta es la interfaz de Civil 3D, para los que no la conocen, para los que los conocen, espero no aburrirlos. Quería mostrarles la barra esta que tienen acá arriba, la Ribbon, que ya viene con la misma interfaz de casi todos los productos AutoCAD, y que también se va a respetar acá en Civil 3D y que nosotros podemos transformarla y tener todos los elementos y todo el poder de acción de todas las herramientas que tiene AutoCAD, pero acá van a encontrar algunas herramientas propias de Civil 3D, ¿no? que estoy haciendo foco. Y las que van a intervenir en el flujo que voy a mostrar ahora, ¿no? De un posible flujo de trabajo dentro de Civil 3D, donde vamos a tener primero herramientas para traer los datos de terreno de diferentes maneras. Vamos a tener las herramientas de creación, donde vamos a crear estos componentes, estos elementos propios de Civil 3D, que es lo que yo les contaba. Algunos tendrán una relación con respecto al modelo que querramos construir o a su gemelo físico, y otras que son solamente conceptuales y que nos sirven para construir ese modelo. Y acá es donde perdóname que repita esto, pero me parece que es la clave para entender Civil 3D y para entrar en una buena práctica, ¿no? De entender a qué se refiere cada construcción, ¿no? Y después vamos a tener otras construcciones que son para ver esas construcciones. O sea,
voy a decir un ejemplo. Vamos a poder crear un perfil longitudinal que hace una determinada construcción a lo largo de el proyecto. Y vamos a tener que construir el visor de ese perfil para poder verlo y para poder analizarlo. Y todo esto requiere de trabajo de modelador. O sea, no quiero caer en el error, pero para que se entienda quiero hacer un paralelo con Revit, que es el software de arquitectura. En Revit nosotros tenemos un botón que dice muro y construimos un muro. Y sabemos lo que es un muro porque después lo vemos construido. Lucio, Sí. Disculpa, ¿estás mostrando algo? Sí. Perdón, Lo que pasa es que se ve una pantalla que dice esperando la conexión y Beckham, no sé si es de un invitado que tomó la pantalla, y también se escucha un eco. Sí, alguien me tomó Por favor, la si pantalla. pueden, sí, para que vuelvas a tomar la pantalla y se escuchaba un eco, para si pueden apagar los computadores. A ver, estoy compartiendo yo. Ahora se ve luz, ahora se ve lo tuyo, Simón. Sí, recién se veía. Para que tengan cuidado los invitados, por favor, porque uno sigue hablando y pensando de que está compartiendo, pero yo voy a estar mirando. Así que, Lucio, si puedes repetir un poquitito, irte unos minutos atrás, ¿ya? Perdón, ahí se está viendo mi pantalla. Ahí se ve, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, perdón, yo les estaba hablando de esta botonera, y les repito, estaba hablando de la botonera de cómo traer datos de terreno, de lo que estamos midiendo para empezar a trabajar un modelo. Y lo último que les hablaba era de esta botonera de creación y esta otra botonera que también va a crear elementos para poder visualizar todos estos elementos que creamos en Civil 3D. Yo les hablaba que para mí me parece muy importante tener en la cabeza estos conceptos. Y les hacía la analogía con Revit, o la comparación con Revit, o con un software de arquitectura, donde yo les decía, ustedes en Revit tienen un botón muro, crean un muro, ese muro se ve en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en planta, en vista, lo que sea, y después tienen el criterio o la deducción mental para asociarlo a un muro construido. Acá van a crear elementos que no se ven, o sea, van a crear feature lines, líneas características, perfiles. En realidad uno puede deducir el perfil sobre el movimiento tridimensional de una carretera, de un ferrocarril, de una línea de tendido eléctrico, pero en realidad el perfil en sí no existe. Ensamblajes, subensamblajes, por ahí sí, pero van a tener un montón de elementos que necesitan construir para construir el modelo digital. Y después necesitan construir elementos para poder visualizar esos otros elementos que anteriormente construyeron. Y requiere un trabajo de expertise de un modelador, ¿no? Crear un visor de perfil va a necesitar que editen textos, que editen qué se quiere mostrar, qué no se quiere mostrar, que editen fórmulas para que hagan cálculos matemáticos sobre un perfil sobre otro, un montón de posibilidades de agregar etiquetas, y necesitan construir esos visores de las otras construcciones, ¿no? Por eso retomo, y yo hablaba de que Civil es uno de los software para mí más complejos en ese sentido, en que requiere aprender un lenguaje propio de Civil que no tiene su paralelo con la realidad, ¿no? Hay elementos que sí, elementos que son conceptuales y necesarios para construir el modelo. ¿Cómo arranca un flujo típico? No es el único flujo de medir el campo, ¿no? Y Civil va a aceptar un montón de formatos. Ya vieron esos trabajos de recap con nube de puntos, bueno, también desde cualquier tipo de hardware, ¿no? De estación total, GPS, y va a leer directamente el crudo de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso de un relevamiento que viene en un formato TXT, en un bloc de notas, y que Civil 3D lo puede interpretar perfectamente, donde tiene una codificación, ¿no? No solamente la ubicación, la altura y las coordenadas, sino también que tiene un código que le va poniendo el topógrafo, haciendo referencia a qué es cada cosa, ¿no? El 8 es un árbol, el 7 es una cuneta, el 10 es el riel derecho de un ferrocarril, el 12 es un eje de carretera. O sea, esto requiere de un consenso, ya lo vamos a ver más adelante, entre el equipo topográfico y los que van a interpretar o construir el modelo, que bueno, en algunos países esto se está tratando de normar. No me voy a meter en temas que nos va a saber asesorar Simón. Y después empiezan
se empieza a construir con estos puntos que no son simples puntos CAD, sino son puntos code, tienen información, tienen altura y tienen una identificación que nos dice qué es. Y con eso nosotros vamos a poder empezar a armar las construcciones que yo les decía, ¿no? En las superficies que se van a armar a partir de la triangulación de estos puntos. También podemos armar superficies a partir de las nubes de puntos que vienen de escáneres o vuelos de dron, que vienen mucho más completas y que pasan por ese proceso en recap que vimos antes. Pero bueno, acá estoy haciendo foco en esta forma de ingreso de puntos y cómo generar una superficie triangulada. Voy a poder generar alineamientos, voy a poder crear mis alineamientos propios o generarlos a partir de puntos, porque tal vez son alineamientos de vialidades existentes o que tengo que partir por algo que ya existe, ¿no? Entonces voy identificando esa vialidad y con esos puntos que me traen esos hardware yo puedo ir construyendo estos alineamientos. Y acá me quiero detener, porque esto es otro elemento que es propio de Civil. O sea, el alineamiento va a contener información sobre la ubicación de todo lo que va a ir pasando en nuestro proyecto, va a ser nuestro eje de referencia, pero es un eje, es una proyección y en el plano 0,0. Esto no tiene altura. Y tenemos que entender el alineamiento como ese concepto. No es la mitad de una carretera o el eje o un riel o un tendido eléctrico. Es un concepto, un eje de referencia que está en el plano 0,0 y una proyección sobre esto. Hago hincapié en la proyección porque si supongamos una carretera tiene curvas verticales o determinadas pendientes, en su longitud total va a ser mucho más larga que lo que presenta la proyección, este alineamiento que va marcando el kilometraje, las stations, como es que se llama acá, o las progresivas, con el idioma civil, que es lo que va haciendo como un flatten, ¿no? Como esa proyección en el 0,0. Entonces quiero hacer hincapié en esto. Cuando veamos alineamientos, son ejes de referencia. Simón, corregime si estoy diciendo algo fuera de lugar, ¿no? En algún momento. Sentite libre de intervenir. Con esos alineamientos, y una vez que tenemos superficies, las podemos ir cruzando y empezar a tener los perfiles de ese punto en particular, ¿no? De esa sección o de ese corte longitudinal. Y después podemos proyectar perfiles de proyectos encima, o sea, podemos crear los nuestros, por donde va a pasar nuestra infraestructura. Podemos compararlos. Para verlos vamos a necesitar de esa construcción que yo les decía, de los profile view, de los visores de esos perfiles, donde vamos a empezar a construir todas estas guitarras o bandas que le vamos llamando, todo el etiquetado, y donde vamos a empezar a hacer fórmulas para sacar relaciones entre unos perfiles y otros, donde va a requerir su trabajo de modelador específico de estos visores de perfiles, ¿no? Ahí tengo algunos otros ejemplos. Y acá ya vamos a empezar, cuando estemos en este punto, a poder sacar los primeros planos, ¿no? Porque vamos a tener estas guitarras ya armadas y las altimetrías, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos. En paralelo, vamos a trabajar con la biblioteca de subensamblajes que trae Civil 3D, o podemos crear nuestra propia biblioteca con este complemento que se llama Subassembly Composer, donde vamos a ir trabajando la tipología o el corte transversal tipo que va a tener nuestra infraestructura y el comportamiento inteligente, cómo unir determinado punto con determinada pendiente y que vaya a encontrar la superficie y que cuando aparezca tal condición se una a otro lado. O sea, todo esto se va a poder programar desde este Subassembly Composer, ¿no? Acá tienen un ejemplo de cómo es la interfaz para la programación y los resultados de los comportamientos que después van a ingresarse a Civil 3D, este subensamblaje, a unirse a un ensamblaje. También hay un montón, cada vez están mejorando más y están agrandando la biblioteca, ya vienen por default, con cada versión, mejoras en las bibliotecas y con más posibilidades. Pueden ser las genéricas, pueden transformarlas dentro del entorno de Civil 3D,
pueden editarlas, agregarles linkeos inteligentes, o sea, después si necesitan ver algo de eso, podemos hacer un foco en este tema dentro de todos estos webinars. Bueno, ahí ven todo lo que se puede hacer, ¿no? Y una vez que tenemos los subensamblajes atados a un ensamblaje, le vamos a decir a ese ensamblaje que siga en planta algún alineamiento y que siga en altura algún perfil longitudinal. Y con eso vamos a crear esta construcción que se llama corredor, que ahora sí la pueden ver semejante a algo que existe, ¿no? Que existe en el modelo BIM y que existe en la realidad. Por ejemplo, este es un corredor de ferrocarril donde ya vamos a poder ver los durmientes, los rieles, y vamos a hacer que tenga el movimiento y sea dinámico enlazado a los perfiles longitudinales y a los alineamientos, ¿no? Tal vez una parte sigue un alineamiento, un riel sigue a un alineamiento, o los dos rieles siguen a un mismo, o el eje de carretera sigue un alineamiento y la cuneta o la senda peatonal sigue otro alineamiento y tienen perfiles independientes. Ahí es donde empieza un poco el ojo y las necesidades del diseño y la versatilidad y la facilidad de cambio que permite este producto que sigue el 3D. Una vez que tenemos el corredor, ya sí podemos crear lo que se llaman líneas de muestreo o conjuntos de líneas de muestreo para poder plasmar en cortes transversales según progresivas o en algún punto específico o particular que necesitemos estudiar de manera semiautomática o automática los cortes transversales donde vamos a tener que setear nuestros visores de estas secciones, donde también con las guitarras, con los formuleos, y donde vamos a poder hacer, por diferencia de superficies, previamente con otro paso que es crear superficie a partir de corredores, compararlas con el terreno y poder calcular un movimiento de suelo a través de estas tablas, ¿no? Y también sacar los planos de secciones o cortes transversales. Esto es un poco un paneo que les quería mostrar de cómo es un flujo de trabajo de principio a fin, o seguramente hay muchas más cosas y Simón podrá ampliar, pero quería que tengan una idea de cómo es el hilo conductor y qué construcciones dependen de otras para poder planificar, y sobre todo si tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Cómo nos vamos a distribuir y cómo nos vamos a coordinar para poder colaborar y poder trabajar en un proyecto de oralidad que suelen ser de longitudes largas, y cómo vamos a ir partiéndonos y organizándonos, si por construcciones, si por tramos, cómo podemos organizar nuestros recursos para barrer todo este flujo, ¿no? Y tener sobre todo en cuenta qué tiene que estar listo antes de que lo tome tal o cual persona, ¿no? Ahí está un poco, o por donde yo veo que está la clave de un trabajo exitoso, ¿no? Saber que no trabajamos solos, que esto no es un producto para una persona, y buscar la mejor estrategia. Después les voy a hablar un poco más adelante, después que ahora retome Simón, de cómo hacer esto colaborativo en la nube usando Autodesk Construction Cloud, ¿no? Que como veníamos trabajando en Infrawork, y cuando empecemos con los ejercicios prácticos con Simón, nos vamos a valer también de esta plataforma para poder colaborar y que nos vean trabajar como nos vieron Simón desde México y yo desde Argentina sin ningún inconveniente. Y ahora no sé si te parece, Simón, te paso el mando para que continúes y retomes el tema de normativos y cómo iniciar un proyecto en Civil 3D. Gracias, Lucio. Bueno, pues estamos aquí dejando algunas preguntas. Me comentaban, estaba leyendo algunos mensajes, saludos a todos nuevamente, que si el Compose se puede cambiar a fondo negro porque el fondo blanco parece que no ayuda mucho. Es un tema que hemos comentado también en algunos otros eventos. La mayoría está acostumbrado a trabajar con AutoCAD en fondo negro, en fondo oscuro. Usan colores amarillos, colores cian, colores que no se ven en el papel blanco. Entonces, lo ideal es que trabajen ustedes en un fondo blanco, ¿no? O sea, en el papel que van a imprimir para que todo lo que estén diseñando ya prácticamente esté listo. Bien, como comentaba Lucio, el tema de la preparación de la información está en esta capacitación, porque realmente es una capacitación que no quiero que lo vean como capacitación, es que ustedes preparen un template, un DWT que configuren propiedades, datos y estilos de referencias
para que de ahí extraigan información, puedan generar sus modelos de construcción, agregar propiedades, congelar objetos innecesarios, hacer uso de algunos comandos de exportación hacia el tema BIM. Ok, antes de mostrar este caso de éxito, voy a hacer un toque con el tema de civil, para que ustedes vean los temas que pueden colaborar, de trabajar. Una pregunta que quiero hacerles de aquí para allá. El tema de, ¿siempre importan los puntos topográficos a su ambiente de trabajo? Cuando son datos LiDAR, grandes cantidades de puntos, siempre los importan. Hago la pregunta porque mucha gente me dice, hoy es muy lento civil. Entonces, como punto inicial, si los datos están protegidos o ustedes no tienen ningún derecho a cambiar los puntos, no es necesario importarlos hacia Civil 3D. Aquí observan una región grande, ¿ok? Dentro de este elemento yo necesito generar un modelo o una superficie. Entonces, ¿qué es lo que preparo? Preparo un límite. Si me llegó información de un barrido, ya sea a través de drones, si hicieron un barrido de drones y únicamente necesito estos datos en la pantalla, entonces, ¿qué es lo que realizo? Genero un boundary. Aquí genero un boundary y ese boundary inicial, ¿cuál sería? Sería delimitar los datos LiDAR, por ejemplo, y sería un data clip. Un data clip, damos un clic, seleccionamos nuestro límite, así como lo están viendo en la pantalla, ya tengo el límite. Ahora vamos a leer los puntos desde afuera. Leemos los puntos de afuera, vamos a traer el archivo. Este archivo, aquí lo tengo contenido en LiDAR. LiDAR es el XYZ. Simplemente lo leemos. El programa ya detectó el formato. Entonces lo marcamos y damos un clic en OK. En ese momento está filtrando todos los límites y a su vez observen que ya generó la superficie. De esta manera se puede agregar otro límite que sea un límite exterior, un límite outer. ¿Ok? Esto lo cambiamos en esta zona. Vamos a forzar a que las curvas lleguen a esta polínea roja, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Ya tengo el tema. Ahora, otro de los datos que también apunta hacia el mejor performance es editar la superficie. Ustedes tienen datos de simplificar los elementos. Si voy a remover puntos que no causen problemas en la configuración de las curvas, basta con indicarle que tome los límites generales o iniciales y que reduzca un 50% los puntos cuya diferencia de elevaciones sean de 1 centímetro, lo cual no afecta a la superficie. Listo, aplicamos, está removiendo los elementos, ya quitó 31,000 puntos, ¿ok? Y finalizamos. Esto, observan que no afectó a la superficie. ¿Cómo lo ven? Otra pregunta. Quiero hacer otra pregunta. No sé si había respuestas en el tema. Otra pregunta, ¿por qué es importante, digamos, que tener aislados los puntos topográficos dentro del proyecto? ¿Por qué no insertarlos así directamente hacia el archivo? Es pregunta de examen. No sé cuántos ya están listos para certificar. A ver, Lucio, por favor, fíltrame la pregunta. No sé, creo que veo ahí acreditado a compañeros de México. Está Joel, está Bisuet, sí. Fernando, Noemí, no sé, ¿quiénes quieran colaborar? William. Bueno, mirá, te tiro una al hueso. Hay una persona, José Castillo, que
que se queja de que tira fatal error cuando hace lo que mostraste. No sé si querés empezar contestando eso. Ok, bueno, el fatal error es un fatal error. Sí. El tema en sí, no sé si se han dado cuenta, cuando de pronto el comando más utilizado en el mundo de la tecnología, hablando aquí de este lado de temas CAT, ¿cuál es el comando más utilizado? El comando, muchos dicen Control Z, undo, ¿ok? Es el comando más utilizado. Entonces, como estamos trabajando con bases de datos, ¿qué es lo que tengo que realizar cuando ejecuto el comando undo? Inmediatamente el comando undo, tengo que habilitar el comando audit. ¿Ok? Ese es súper importante. ¿Ok? Ustedes pueden abrir un proyecto de manera normal. O sea, la mayoría, ¿qué es lo que hacen? O hacemos. Nos vamos hacia la apertura de algún archivo. ¿Ok? Esto, digo, lo hacen de esta manera. Abrir. Listo. Lo voy a hacer aquí read only. ¿Ok? Lo ideal es que ustedes utilicen el tema de recover. Siempre usen recover por el tema de que estuviese dañada la base de datos. Aquí pasa un inspector. ¿Ya notaron este archivo? Cuando yo lo abrí, no envió ningún error. Yo me confío, sigo trabajando y de pronto fatal error. Pero no revisamos el health check de la información. Aquí encontró 14 errores. Entonces, el comando principal sería el recover. Ya cuando estamos dentro, en ocasiones el audit, bueno, el recover inicial, digo, cuando lo abrí desde aquí, el recover inicial, este es más potente que el audit ya dentro del archivo. ¿Ok? Esos son pequeños tips que ustedes pueden administrar. Eso lo he comentado en muchas ocasiones. Ok. Otro de los temas, el tema de la preparación de la información de los templates, cómo compartir los datos, Perdón, Simón, te voy a interrumpir una cosa, porque había otras cuestiones que preguntaban sobre los data shortcuts y quería decirles que más adelante, después que termines de hablar esto, justo iba a hablar de un poco de la colaboración y iba a tocar el tema de los data shortcuts. Así que lo dejamos para ese momento. Ok. Sí, en cualquier momento lo podemos tocar. E inclusive, si aprovechando esos temas, si son grandes superficies, basta con indicarle que necesitamos administrarlo y generar el data shortcut. Ya lo vamos a mostrar un momento más. ¿Ok? Comentábamos de la preparación de la información, la preparación de los templates. Mucha gente, cuando inicia un proyecto, se queja de que son demasiados layers cuando nos enfocamos a un tema muy específico. Si ustedes inician con el template básico, ese template básico contiene alrededor de 200 layers, como ven aquí en pantalla. ¿Ok? Estos layers se organizan por grupos. Por grupos, generan un grupo de vialidades y se llevarían únicamente los layers que tienen que ver con ese tema. Los centros, los ejes, la topografía o la superficie, lo organizan de este lado con el botón derecho, generan un filtro. Generan un filtro de vialidades. ¿Ok? Voy a colocarle vial. Y dentro de esa zona colocan C-road. ¿Ok? Listo, ya tengo aquí el filtro. Me quedo en este elemento. Ok. Y observamos únicamente los layers relacionados con ese rubro en específico. Otro de los temas que pueden compartir con los usuarios, el tema de los grupos. Dentro del Layer Properties,
Aquí hay un tema donde nos faltan botones. Aquí faltan botones. No sé si alguien me puede ayudar a interpretar qué botones faltan en esa caja de diálogo. A ver, usuarios de AutoCAD. Viene la parte del examen. Ok, bueno, lo dejo de tarea. Aquí faltan elementos. Faltan elementos. Si yo quiero exportar este grupo a otro compañero, a otra sesión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Salvar un archivo FLT con el tema de los filtros. Exportarlo y luego e importarlo en otra sesión para que todo se organice de manera estándar. Digo, ahí lancé la pregunta. La pregunta está en el aire. Vamos a ver quién la responde. Ok. Bien. Entonces preguntaba, ¿por qué es importante proteger los puntos o cómo trabajan con puntos? En lugar de insertarlos directamente desde point from file, pueden hacer uso del survey. Dentro del survey, aquí generamos una base de datos. Esto va a ser el Hands-on 03, ¿ok? Listo, ya tengo aquí la base de datos. Importamos un evento. Importamos un evento hacia ese Hands-on 3, ¿ok? Aquí tienen ustedes las modalidades de traerse libretas electrónicas, archivos LAN XML, puntos X, Y, Z o formatos de puntos o puntos desde el dibujo, pero este paso lo que hace es protegerlo para que accidentalmente no lo borren o no lo modifiquen, ya que nosotros no tenemos injerencia porque le corresponde al topógrafo hacerse responsable de la información. Es muy fácil mover un punto, por error podemos mover un punto, esto afecta volúmenes, afecta al proyecto y encarece o falsea la información. Entonces háganlo a través de import events, ¿ok? Proteger sus datos. Aquí leemos la información, hay libretas electrónicas, aquí de este lado, aceptamos, siguiente, creamos una red, esa va a ser la fase 1, listo, enlazamos la información a esta fase 1, verificamos los datos, cómo trabajó el topógrafo, que muestre el trabajo, cómo cambió la estación total, documentar el proyecto. Aquí estamos en marzo 23, ¿ok? Lleva un historial, quién trajo la información, cuándo se importó. Aquí hay mayor control de estos datos. Entonces, ejecutamos, vean cómo está trabajando el topógrafo, cómo trabajó, cómo hizo la radiación, etcétera, etcétera. Listo. A partir de este momento, ustedes ya cuentan con la información suficiente para lograr la generación de superficies. Aquí tienen figuras, generan una superficie con todos los datos. Desde aquí estoy entrando al existing ground, ¿ok? Selecciono todos los elementos. Si encuentra errores o duplicidad de la información, ustedes lo controlan aceptando que esta es la fase 1 y luego hacen alguna limpieza. Observaron aquí de este lado. ¿Listo? Ok. Ya tienen su superficie. Aquí lo observamos un panorama un poco amplio. Voy a cambiarle el tema de wireframe. Vean cómo se configuró todos esos datos que el topógrafo generó. Es un proyecto llamado Deseo. Deseo que mi topógrafo trabaje así, porque esto me facilitaría prácticamente el flujo de la información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que soltar? Si no, vean este caso de éxito. Eso se desarrolló en México. En México, la Comisión Federal de Electricidad está utilizando temas estandarizados. Está el template de la antes comisión. De que pases sí, eso, adelante. Quería decir algo con lo anterior. Sí. Que, bueno, esto hablo de la práctica. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí recibir una nube de puntos
importarla como en nube, como TXT, como en el formato PNZD, con el que venga, y después tener que interpretar, no sé, voy siguiendo un código que yo sabía que era una cuneta, y lo vengo percibiendo esa medición cada 20 metros, y después por 100 metros no tengo nada, y vuelve a aparecer ese punto. Y ponerme a pensar o tener que saber si el topógrafo, si ahí terminó la cuneta, si el topógrafo no pudo pasar y tuvo que por algo que tenía, que era impenetrable el terreno y empezó a medir más adelante y empezar a consultar o empezar a inventar código. Bueno, cuando te pongo el número tal es que terminó y cuando te pongo el número tal vuelve a empezar. Y como con con lo que acaba de mostrar Simón, muchas de esas dudas o cosas que van surgiendo en la práctica, al tener cómo fue el flujo de trabajo de esa persona, cómo se estuvo moviendo en campo, lo solucionaríamos, ¿no? No tendríamos esos inconvenientes. Nada, quería acotar eso de para qué es la utilidad práctica o una de las bueno, de lo favorable que se puede obtener de la bondad en la práctica, no me salía la palabra. Pero bueno, quería agregar ese dato. No, gracias. De hecho, ya estaban ocurriendo, así es de que es el momento de despertarlos, ¿no? Con el proyecto llamado Deseo. Ok, bueno, entonces, seguimos aquí, seteando. La Comisión Federal de Electricidad se apoya en un template estándar. Aquí importa los puntos. Esos puntos, ahí sí se tiene que manipular porque van a generar algunos cuadros, algunos datos, algunos ajustes. Se importan el archivo de puntos. Esos puntos ya vienen clasificados, ya hay un estándar que solicita la dependencia, que todos los contratistas, todos los proyectistas trabajen de la misma manera. Esto les facilita a ellos la revisión, el avance. Ustedes observan aquí toda esa serie de puntos. Se importaron, se van clasificando. Este tema que están viendo en pantalla tardaba, digamos, días para generar este trabajo. Ahora me informan que lo generan en minutos, ya no son días. Ahora son minutos, lo que gastan ellos o invierten minutos. Vean la cantidad de información que se encuentra en el campo, desde las torres, cables, edificios o lo que encuentren en el camino. El programa va filtrando, va organizando, porque el template ya viene organizado de esa manera, como aquí lo observan. Se le aplica los estilos. En un momento más, ellos aplican el estilo, la simbología, los leyes, las etiquetas, todos los temas. El tema de la vectorización o el reconocimiento del tema estándar. Vean nuevamente el flujo de trabajo que están organizando, el tema de importar los eventos, importar datos protegidos, datos legales, ¿ok? Noten los archivos CSV. Yo importé hace un momento un FBK, aquí es un archivo CSV. Está nuevamente matematizando la información, van a caer las líneas en cada uno de sus layers. Esto aplica para todos los temas, no únicamente la industria eléctrica, temas de levantamientos generales, ¿no? Vean los colores, editar etiquetas, automáticamente se generan parcelas. Aplica para temas agrícolas, temas de forestales. Se va documentando, se va administrando toda esa información. Este video está en tiempo real, no está acelerado. El video, que son 5 minutos a lo mucho, hasta generar la documentación. Entonces, quería mostrarlo, porque sí me llamó mucho la atención todo este avance que genera cuando trabajamos todos de manera colaborativa y estandarizado. ¿Okay? Me adelanté a uno de los temas que comentaba Lucio. Aquí veamos que al final terminan con este plano en 5 o 10 minutos. Ahí están los datos desde el croquis, la simbología. La simbología también es parte dinámica de este template.
Y afortunadamente, agradezco a nuestros compañeros que está disponible este template para fines de producción. Viene con el Country Kit de México. ¿Okay? Bien. Entonces, espero que no me cobren el comercial. Ok, listo. Entonces, vieron el tema anterior de la preparación del DWT. ¿Listos? Yo le preguntaba también en un tema específico que comandos de productividad. Voy a generar aquí un rectángulo. No sé si la pregunta también sea válida. Ustedes tienen datos en cadena, ¿ok? No sé si les ha pasado que necesitan seleccionar alguna información. ¿Cómo seleccionamos un elemento y que seleccione todos los demás? Me preguntaban, ahí estoy abordando este tema porque me preguntaban que si los comandos de AutoCAD todavía se van a utilizar en Civil. Sí, todos los comandos de AutoCAD funcionan perfectamente en Civil 3D. No es que porque le haya quitado el nombre de Civil o comercialmente todo el mundo lo conoce por Civil 3D. ¿Okay? El tema AutoCAD sigue siendo su motor para esos proyectos. No sé si hay respuesta. Sí, están todos diciendo que con el comando select similar. Pero con el comando select similar. Sí. Bueno, les voy a mostrar un comando antes de partir de esta vida, ¿ok? Un comando que se llama FS. ¿Lo han utilizado? El comando FS. Seleccionamos un objeto y este objeto hace una reacción en cadena. Claro, ¿okay? Select similar lo que les va a hacer es buscar cualquier polilínea de del mismo layer y todo en cualquier parte del plano. Acá lo que quiere Simón es los que están tocándose. ¿Me repites la pregunta, please? No, que estaba explicando que la diferencia con el select similar es que el select similar le va a buscar cualquiera de esos rectángulos que estén por cualquier parte del modelo. Y acá con el comando FS están seleccionando solo los que se están tocando. Todos los que están haciendo contacto. Claro. Exactamente. Son comandos que me ayudan a la productividad. Por ejemplo, si yo tengo una curva de nivel de este lado y tengo un texto que está tocando a la curva de nivel y quiero asignarle la elevación que dice el texto, entonces necesito que el texto toque a la polilínea y le asigne esta altura. ¿Ok? Esto que estoy comentando, voy a escribir un texto aquí en esta parte. Le estoy soltando algunos tips que pueden ser de utilidad. Si tengo aquí el valor de 500, por poner algún ejemplo. Ahora, dentro de esta zona, ustedes cuentan con herramientas productivas dentro de asignar elevaciones. Por ejemplo, aquí de este lado, vamos a ejecutar este comando. Vamos a un clic. Listo. Escape. Me salgo. Ahora chequemos cuál es la altura de este texto. ¿Ok? ¿Cuál es la altura que tiene este texto? ¿Observaron? Lo que dice el texto se lo colocó como Z. A partir de ahí, ustedes ya pueden generar alguna superficie dentro de Civil 3D. Dentro de Civil 3D ya generarían esos elementos. Ok. Bien. Siguiendo con el flujo de trabajo, ya mostramos, varios escenarios o 2 escenarios. Hablando de topografía, aquí contamos con nuevamente templates disponibles gratuitos. ¿Okay? Voy a seleccionar ese template. Listo. Ok. La mayoría hace esto de que importa los puntos. Voy a usar un archivo genérico. Un archivo genérico porque ustedes lo observen.
Este archivo genérico, ya sabemos que trae estos elementos por el nombre del archivo, traía el número de punto, etc. Luego generamos aquí un grupo. Este grupo lo organizamos como marzo. Listo, aceptamos y OK. Los puntos caen en el dibujo. Hago un zoom extend. Aquí están los elementos. Si los puntos quisiera unirlos por los vértices, ¿ok? Dentro de la lista de los puntos que cayeron en esos grupos o en toda la lista, el topógrafo trabajó de manera ordenada. El topógrafo trabajó, déjenme mover aquí, trabajó que el punto 1 es la estación 1, 2, 3, y así se fue de forma consecutiva hasta el punto 27. Esto facilita los estándares. Hablando de los estándares que comentaba Lucio, otros comentaban que cada quien en cada país trabaja con su propio estándar. Entonces, eso no sería lo ideal, ¿no? Es trabajar todos de manera en conjunto. Si quiero ligar esos elementos, recuerden que siempre utilicen los layers. Los layers serían los adecuados para temas de proyectos, de propuestas. Aquí buscaríamos el boundary del proyecto. Me ubico en él. Utilizamos el comando 3D poly, ¿ok? Apóstrofo, que use el número de punto, point number, que vaya del punto 1 al 27, ¿ok? Empieza a ligar todos los puntos, escape y close. Ya tengo estos datos, como ven en pantalla, totalmente disponibles. OK. Ahora, si quiero hacer un cierre de poligonales, aquí se empieza a complicar. No sé cuántos topógrafos existan conectados en ese momento. ¿Cómo hacen para el cierre de las poligonales? Si ustedes utilizaran datos, lo que comentábamos hace un momento, de la importación de esta información a través de Sorbet, aquí a través de Sorbet generamos una base de datos nueva. Voy a colocarle H2. Listo. Importamos el evento topográfico sobre esta base de datos. Me traigo la libreta electrónica. Aquí tengo la libreta electrónica. ¿Ok? Me traigo los datos de la estación total. Listo. Genero esta fase 1 del proyecto. Enlazo la información hacia esta zona. Listo. Está leyendo nuevamente la información. Es el mismo terreno, el mismo proyecto que ustedes vieron de los puntos importados dentro de nuestro ambiente de trabajo. Digo, estoy empezando dándoles tips para que no sientan aburrimiento esos datos. Todos estos cambios de control del aparato, cambios del equipo, aquí lo ven en pantalla. Ustedes generan figuras, o aquí tiene traverse, una nueva poligonal, ¿ok? Aquí está la poligonal. Voy a colocar poligonal 1, donde empieza la estación, en el punto 1, a qué punto visó. Vean, automáticamente reconoció qué punto fue observado atrás, el punto 27, del 1 al 27 ya fue observado. Listo, aquí tienen la poligonal. Generamos el análisis de nuestra poligonal, método de mínimos cuadrados. Aceptamos. Vean, ya procesó, ya calculó y ya tengo el resultado. Dice que el error, aquí están el error angular, el error en distancias. El error puede estar en el punto 20, en el lado 26, 27, en el punto número 11. ¿Qué les parece? Adelante, Lucio. ¿Qué tal? No sé cómo. No sé, ahora después de eso la audiencia ahí. No sé si no, si sigo mostrando la importancia de estas configuraciones, estilos. Sí. Sí, terminé con ese listado. Si queda tiempo, muestro lo de los data shortcuts en la nube hoy. Si no llegamos, lo dejamos como tema pendiente. OK, bueno.
Sí, y disculpa Simón, y dejar un tiempo un poquitito más largo, porque la verdad que hay bastantes preguntas dentro del chat, o si quieren en algún momento hacer un intermedio y Si contestar gustan, algunas en ese momento preguntas. aprovechemos. Sí, perfecto, dame un segundo. Aquí estoy viendo, me voy a ir muy arriba porque la verdad que ha avanzado el chat muchísimo. Veo igual ¿ok? que hubo muchas Bueno, sorpresas con estos tips, ¿no? aprovecho para saludar a las amistades, creo que nos acompañan en España, Goyo, no sé si nos está por ahí escuchando o viendo. Sí, Goyo yo es me una persona sumo. de Autodesk que normalmente comparte su conocimiento, temas de simulación, de tráfico, temas de las novedades de todo de Autodesk. Aprovecho y le digo para el comercial y después se lo cobro. Adelante. Simón, déjame agradecer a Goyo que la última sesión que tuvimos de Infraworld, quiero sincerarme y decir que preparé la parte de simulación viendo el evento de Autodesk University que había, esa clase que había dictado Goyo. ¿Alguien Así está que compartiendo su pantalla? gracias. ¿Quién está compartiendo? Alguien nos quitó la pantalla. Nada, me quería sumar a la Voy a la primera pregunta. Es de Fernando Isfini. Dice, ¿en Civil 3D se van a mantener los comandos de AutoCAD? Exactamente, ¿no? Todos los comandos de AutoCAD, creo que la contesté hace un momentito, siguen estando ahí. Siguen estando ahí, eso no hay ningún problema. Déjame agregar que si ustedes van a Civil, al engranaje bueno, ahora cuando lo muestre Simón en pantalla, que hay una botonera para cambiar como de modalidad a lo que es Drafting and Annotation, y ahí van a tener la misma interfaz que AutoCAD, incluso a Map para usarlo como AutoCAD Map también. O sea, van a poder hasta cambiar la interfaz y trabajarlo como AutoCAD. Es Perfecto. correcto. Ya. También tú ya contestaste el tema de cambiar el color dentro de lo que era Subensemble y Composer. Y acá hay una que dice, saludo, es Jesús Arturo Bisuet, dice saludo, dentro de los parámetros de diseño que incluye Civil 3D, entre paréntesis normativa, ¿contiene algo de parámetros de diseño para ferrocarriles? Wow, creo que me acaba de arrinconar a la pared. Yo sé que Lucho diseñó ferrocarriles, ahí quizás tiene... No, sí, no. El tema, quiero contestar a Bisuet. El tema de la normativa de ferrocarriles es a nivel internacional, tema de europeo y estadounidense. Okay. El tema de México en específico, hay un tema que no se le dio seguimiento a estos datos, no ha habido mejoras, no ha habido temas. Ahorita se está teniendo un problema, digamos, que se está usando, creo que en el Tren Maya, en la mayoría son empresas españolas, ellos están usando la normativa de allá, cosa que deberíamos usar la normativa de México. AASHTO, AREMA, ¿ok? Se utilizan dentro de Civil 3D. Dentro de Civil 3D se utilizan este tema a nivel global. A nivel local, le digo, pues me atreví a contestar esta pregunta. Yo estoy rastreando información de un dato que existía, un manual en los años, hace como 30 años, en México, lo cual lo estoy rastreando. Así es que si sabe alguien, aprovecho el foro. Si alguien tiene esa normativa de ferrocarriles de México, había un solo tomo, así de que ya devuélvanlo. Necesitamos, digamos que focalizar o cuantificar esos elementos. Pero sí, en sí, el tema de ferrocarriles sí es cubierto por Civil 3D y usa normativa global. No sé si esto contesta la pregunta. Gracias, Simón. Sí, yo quería agregar, con Jaime. Dale, Lucio, no te preocupes. Desde mi lugar, yo antes de trabajar en la marca trabajaba proyectos ferroviarios acá en Argentina. Bueno, unas versiones para atrás, ¿no? Ya no quiero, creo que fue hace 6 años, no me acuerdo ya.
Y bueno, acá existe ADIF como ente regulador, que bueno, se formó ADIF a partir del accidente 11 y con la congruencia de participación pública y privada. Y las bases para empezar un proyecto ejecutivo estaban en acuerdos específicos con las empresas que se iban a presentar y tenían como en determinados detalles ajustarse a normativas locales que Civil no traía. Nuestra experiencia fue usar las que venían por default y muchas cosas cambiarlas manualmente, ¿no? Ajustarlas. No sé, por ejemplo, el tema de las pendientes en curva, en perfiles longitudinales, según la velocidad que pedían acá, por ahí no estaba ajustada a las que vienen por default y bueno, lo único que teníamos en contra es que aparecía un cartel de advertencia que lo apagábamos, pero bueno, teníamos que poner el ojo en esos sectores particular y no trabajar tan automatizado, pero bueno, esto gracias a gente como Simón está avanzando bastante y esperemos algún día tener lo mismo que tiene en México acá en Argentina y para exactamente, de hecho aquí reforzando ante el tema de lo del vías férreas, dentro de Civil 3D tienen la parte central, de hecho está ubicado de manera estratégica, ya que los proyectos emergentes en el mundo se ha volcado hacia vías férreas. Aquí tienen la parte central, el rail, ¿ok? El tema de la sobrelevación que comentaban también, el CANT. El CANT es el tema o el término de sobrelevación en vías férreas. Desde aquí ustedes tienen herramientas de creación de alineamientos. Esos alineamientos, observan que inmediatamente me envía a una clasificación específica de vías férreas, ¿ok? Dentro de los criterios, ustedes cuentan con este estándar métrico de vías férreas, exactamente de este proyecto. Por eso le digo que está centralizado el menú como un mensaje subliminal, ¿ok? Entonces, arrancando con esto, ustedes trazan sus vías férreas, ¿ok? Va marcando la normativa. Si no estamos dentro de, que estamos violando el radio, ahí lo está indicando de manera visual el programa. Entonces, el tema de cambios de vías lo van a encontrar en esa zona. Algunos le llaman sapos, o sea, los cerrajes. Todo este cambio de vías lo encuentran en esta zona. Editar, o sea, esos cambios de vía. Digo, ahora que está de moda, que hay muchos proyectos ferroviarios, ustedes cuentan con estas herramientas. ¿Ok? ¿Ibas a continuar con algo más, las preguntas para ir soltando entre pregunta y pregunta? Sí, Simón, muchas gracias por eso. Hay una pregunta de Jaime Roja que dice, ¿y qué pasa? Me imagino que en el momento que estaban hablando de nube de punto, dice, ¿y qué pasa cuando se trabaja con archivos .las y el cliente requiere el archivo nativo? Civil crea unos archivos con extensiones .mms que deben enviarse y son de gran tamaño. ¿Cuál sería la alternativa para este caso? Ok, en el caso de compartir la información, o sea, cuando rebasa o en el caso de Civil, que requiere apoyarse de un archivo temporal, en el caso de los MMS, ¿okay? Para no sobrecargar el archivo, cuando ustedes respalden la información, recuerden que siempre utilicen eTransmit. eTransmit, si se dieron cuenta que este archivo que yo generé, lo generé con un elemento LiDAR, con un archivo externo. Entonces, al usar el eTransmit, se va a llevar todas las dependencias y esto va a funcionar de manera correcta en cualquier punto que ustedes compartan esta información. ¿Qué es lo que normalmente realizamos? Enviamos el DWG, copiamos el DWG y lo enviamos
por internet lo compartimos a un repositorio, pero están dejando todas las dependencias. Entonces, el comando iTransmit es súper útil para estos temas, ¿ok? E inclusive, yo lo comentaba en otra ocasión, el compartir datos de civil con gente que no tiene civil y quiere el dato CAT con todo explotado, ustedes generan un transmittal, una transmisión, hacen un tema nuevo aquí, un tema nuevo apoyado en el estándar. Voy a colocarle datos CAT, ¿ok? Ya que tiene ese dato, le indican que explote las entidades AEC, las entidades de civil, desde que le están explotando, que incluya fonts, que purgue el dibujo para que no vaya tan cargado el archivo, ¿okay? Lo pueden enviar por email de este lado. Listo. Salvamos este elemento, ejecutamos, y en ese punto ya tienen ustedes todos los elementos para que cuando reconstruyan el proyecto en otra máquina, no le falte ese archivo MMS. ¿Ok? Sí, también quiero agregar que ya van a ver cómo es el flujo de trabajo cuando trabajemos en la nube, en Construction Cloud, ¿no? Cómo se agiliza un poco el trabajo colaborativo y cómo hay que hacer menos pasos simplemente trabajando con modelos centrales. Ok, perfecto. Gracias, Lucio. Voy a terminar con la última pregunta de esta parte para que después sigan ustedes. No la voy a contestar yo, la contestan ustedes. Es de José Castillo, dice, ¿alguna recomendación con 30 millones de puntos LiDAR? Ok. Notaron lo que hice hace un momento. Si los puntos LiDAR vienen muy cercanos y las diferencias de alturas son mínimas, no es necesario que se traigan toda la información, como lo vieron hace un momento. He dado algunos tips en algunos otros escenarios donde el tema principal es poder administrar o simplificar la información. Datos que no van a ser modificables, no los inserten al dibujo. Simplifiquen, en el tema de lo que comentaba, remover puntos que no afecten a los elementos. Aquí puedo seguir cambiando el datos, no sé, 10 centímetros o 5 centímetros, que no afecte sustancialmente los elementos, aumenta qué cantidad de puntos quieren filtrar, ¿ok? Aquí de este lado. La otra también, el tema de generar una superficie raster, en el caso que comentaba Lucio, el caso de que Civil 3D trae map integrado dentro de las paletas en la parte superior, ustedes cuentan con map. Aquí en esta parte tienen map, conectan datos, filtran por mosaicos, no necesariamente tengo que trabajar en un solo archivo, ustedes distribuyen o dividen los elementos a través de mosaicos 1, 2, 3, los enlazan a través de map y dentro de map van a llamar esa información e inclusive cuando traen número de puntos o generan ustedes su superficie raster a través de shapes o a través de esas conexiones, me habilita en el manage, aquí en Display Manage, al tocar este elemento, me va a permitir hacer los filtros para utilizar los LiDAR clasificados. Eso lo mostré en la sesión anterior, donde únicamente seleccionó los puntos que traían el código de Existing Ground o terreno natural y dejó por fuera todo el tema de la vegetación, edificios, cables, postes. Eso lo dejó fuera, ya que no pertenecía al terreno natural. A través de Map hacen esa simplificación también. Sobre todo cuando trabajan con millones de puntos. Digo, una ráfaga de puntos
del escaneo láser, pueden aventar, no sé, 10 millones de puntos por segundo. Eso satura cualquier máquina, ¿no? Y no es únicamente civil 3D. Cualquier producto lo llega a saturar. Entonces hay que administrar bien ese flujo de información. Adelante. Ok, muchas gracias, Simón. No sé si quieres tú continuar con lo que tienen o seguimos con la pregunta. Ustedes mandan. A ver, Lucio, ve mostrándonos cómo vamos en el... Sí, ¿crees que en unos minutos explico un poco lo de cómo trabajar, que de hecho es un emergente, están preguntando por los data shortcuts y cómo trabajar un poco en la nube? Dale. Y podemos terminar con las preguntas, porque van a surgir más de estas, así barrimos los temas. Voy a compartir, sí, mi pantalla 2. Y me había quedado en esta placa. Y ahora voy a hablar un poco de esto, de cómo trabajar colaborativo en la nube, cómo hacer estos procesos varias personas a la vez, ¿no? Y trabajando con un modelo central. Ahí tengo, esta placa la tenía preparada cuando estábamos trabajando en BIM 360, pero con la parte de Autodesk Collaborate, pero de Autodesk Construction Cloud es el mismo flujo. Acá me tomé el atrevimiento de usar a Simón y Alejandro para armar este equipo ficticio y contarles cómo es el flujo, ¿no? Donde por ahí en ese trabajo, en un ambiente común de datos, preparado como lo vieron en el primer webinar que hicimos, en una determinada carpeta común a los que vamos a necesitar consultarlas, arranca Alejandro y salva la superficie. Él está trabajando con esto que acaba de mostrar Simón, ¿no? Genera la superficie de trabajo donde van a pasar los proyectos y la salvan en la nube. Donde hay un control, una seguridad, donde hasta que Alejandro no lo suelte con un candadito que aparece, no podemos tomarla ni Simón ni yo para editar esa superficie. Como que él colaboró en la nube, está disponible para que entremos cuando él suelte ese archivo de superficie, pero mientras él la usa, no la vamos a usar nosotros. Nosotros nos vamos a servir del data shortcut, ¿no? Alejandro, en paralelo, tendría que di por supuesto que todos sabíamos que era un data shortcut, pero básicamente lo que hace es generar como un archivo de referencia paralelo que va a tener todas las propiedades de esa superficie que está generando Alejandro, pero que cuando Simón y yo nos sirvamos de ese data shortcut no vamos a poder editar el archivo madre. Este está controlado por la empresa de Alejandro o por Alejandro, en este caso. Él salva su archivo en la nube, donde lo van a poder ver los que lo tengan que ver, y en paralelo genera este data shortcut, que ahora voy a mostrar un par de placas cómo se genera, después igual lo vamos a repasar en la práctica más adelante. Bueno, este archivo es donde nos vamos a servir. Por su parte, Simón está trabajando alineamientos, que también va a salvar su archivo en su carpeta en el ambiente común de datos, en donde sea necesario y donde tengan que intervenir y trabajar los que van a hacer este trabajo de alineamiento, de donde van a poder editar este archivo, también controlado para que el que tenga que, mientras lo esté editando Simón, no se pueda editar y que tenga acceso, quien tenga que tener acceso, ¿no?, a esta parte de alineamiento. Y yo voy a trabajar los corredores de la misma forma. Ahora, Simón se va a servir del data shortcut para traerlo como referencia a su modelo donde va a trabajar los alineamientos. Entonces va a tener toda la superficie embebida con todas las propiedades y todo el trabajo que hizo Alejandro sin la posibilidad de editar esa superficie, ¿no? Ese trabajo lo va a hacer Alejandro. Pero él se va a poder servir y va a poder cruzar ese alineamiento con la superficie, sacar perfiles longitudinales, etc. Y de la misma forma, yo que voy a estar trabajando los corredores, voy a poder traer como referencia esa superficie de Alejandro y también el data shortcut de los alineamientos que esté produciendo Simón, ¿no? Entonces, cada uno va a estar trabajando. Ok, si quieres, lo vamos realizando. ¿Querés hacerlo en vivo ahora? Bueno. De una vez. Está bien. Quería completar un poco la idea. Estaba leyendo ahí los comentarios de la parte donde tenemos que trabajar más de cerca con los topógrafos.
comentan Sí. que no aplican en la práctica el tema de los FBKs, de toda la automatización, toda la sintaxis que se desarrolla. Ahí, Simón, te interrumpo un poquitito, justo con ese tema hay una pregunta que dice si todas las estaciones totales se puede descargar la libreta electrónica. Sí, de hecho, no necesariamente tiene que ser, digamos que el archivo, como ustedes ven, FBK, así como tal, ¿no? Tienen puntos de AutoCAD, puntos SVs, puntos TXT, Simón, si etcétera. está mostrando algo no se ve, porque No, está con... todavía no estoy Ya, mostrando ok, en este momento. En este momento sí estoy compartiendo la pantalla. Para reforzar la pregunta o la respuesta, dentro del menú de Create Grow Data, aquí de este lado, cuentan ustedes con elementos, este link que ya viene de hace años, desde la versión 1 de Civil 3D, ya formal en el año 2004. Contábamos con este elemento de Survey Data Collection Link. Este elemento o esa interfaz me permite hacer la conversión, convertir un formato de un archivo de coordenadas, un archivo crudo, un archivo de un colector electrónico, un TDS, convertirlo a un formato de salida FBK, que sería Autodesk Softdesk. ¿Ok? Para algunos que llevan esta historia, así que año con año están evolucionando. Aquí observan que se tiene el tema de Autodesk, Softdesk, esto para hacer la conversión de un archivo de texto, un archivo CSV, convertirlo a un archivo FBK. Desde aquí se desarrolla. Ahora, dentro del archivo que tengo aquí en pantalla se llama LiDAR 2. Comentábamos el tema de los data shortcuts. Este archivo, en primer lugar, debo de guardarlo, save as, y lo voy a enviar directamente a la nube. ¿Ok? En la nube debo de tener yo un folder compartido. Un folder compartido, vamos a checar si tengo aquí tengo el icono de la nube. De este lado, en el folder que hemos trabajado dentro de Project Files, ¿ok? Tengo Hands-on, Datos Civil, ¿ok? Guardo este archivo. Listo. Siguiente punto. Dentro de los Data Shortcuts, vamos a darle un clic en Set Working Folder. Vamos a trabajar dentro de BIM 360. Apuntamos hacia el directorio. Acá de este lado, Hands-on. Voy a llevármelo hacia Civil 3D. Selecciono ese folder. Listo. Ahora, una vez que genere este folder o el path, vamos a crear nuestro directorio, el nuevo repositorio compartido dentro de la nube. Vamos a colocarle, en este caso, web 03, que use una estructura estándar. Nuevamente, regresamos a los estándares. Aquí dice que use templates. ¿Cuáles templates está utilizando o con cuáles contamos, ¿no? Aquí ustedes observan, dentro de esa zona, si me voy hacia la búsqueda de este repositorio, aquí aparece un tema que se llama Sample Project. Dentro de Sample Project tenemos 5 folders. 5 folders. Lo que podemos realizar es una copia de este Sample Project. Aquí estoy copiándolo para hacer alguna modificación. Aquí lo pegamos de este lado. ¿Ok? Voy a indicarle aquí webinar a este folder. Y dentro de estos elementos vamos a generar otro directorio
que tengan que ver con Sorbet. Por ejemplo, aquí generé un directorio Sorbet o puedo generar cualquier lista de directorios que sea mi estructura del proyecto BIM dentro de toda esta zona. Ok, bien. Entonces, cuando me pregunta qué template va a utilizar, ok, vamos a irnos a este lado. Yo voy a usar el webinar. Ok, noten que ya me listó los folders que va a crear, va a replicar esos folders dentro del webinar. Listo, aceptamos. Ya tengo el repositorio. Siguiente paso, administrar, manage, crear el data shortcut. ¿Qué dato está disponible para los demás usuarios? Mi terreno existente. Clic en OK. Listo. Ya en ese momento está mi archivo, está compartido en la nube. Si le alcanzan a observar el icono que le acaba de generar. Ahora vamos a darle paso para ver si Lucio. Sí, voy a compartir pantalla. Localiza el directorio y lo muestra. Sí, primero les quiero mostrar que en la nube ya impactó esto. Le voy a dar un refresh para que vean que los que usaban antes Data Shortcut, vean que pasó algo similar a lo que pasaba en una red interna, ¿no? Simón eligió esta carpeta para trabajar. Lo que fue haciendo desde Civil 3D lo vamos a ver reflejado acá. Me voy a ir a esta carpeta web 03, donde se creó automáticamente la subcarpeta de Data Shortcuts y donde se creó automáticamente la carpeta de Surface, de la superficie, que es lo que él Data Shortcutió, por así decirlo, o compartió de... Entonces quería ver, bueno, si bien el Data Shortcut no es visualizable desde el entorno de Autodesk Construction Cloud, sí, él también está trabajando sobre ese archivo y también salvó el archivo en la nube. Vean que aparece un candado, porque dice bloqueado por Simón Noyola, porque es el archivo que él tiene en uso. ¿Cómo? ¿Qué pasa si intentas quitar el candado? A ver si lo puedo hacer, no probé. A ver, vamos a intentar. Ojo, yo tengo poder de administrador de proyecto. Esto no lo va a poder hacer un usuario común. Ahí se lo desbloqueo y yo lo podría editar, ¿no? Pero se bloquea automáticamente para que yo no lo descargue, no lo abra y no altere el archivo de Simón. De todos modos, yo al principio les hablaba un poco de la organización, ¿no? Y este archivo, que por ahí no es, por ahí está compartido en la nube para que lo vea el equipo de Simón nada más, que está trabajando con la superficie, o el equipo de topógrafos. Y tal vez yo no debería tener acceso, o sea, debería estar en una carpeta a la que yo no tengo acceso, pero sí tengo acceso al Data Shortcut, para poder servirme de ese Data Shortcut y de esa superficie sin poder editarla, ¿no? Voy a ir a mi Civil 3D y lo primero que voy a hacer es salvar mi archivo vacío en la nube también, porque voy a tener que estar trabajando en el mismo ambiente común de datos. Para salvarlo ahí. Webinar. Project Files. Y voy a trabajar. Perdón, comentan los temas, los datos, el archivo de puntos se los podemos compartir para que ustedes practiquen. Si gustan, es una pregunta que están haciendo ahí. Bueno, entonces ahí salvé mi archivo en la misma ruta, en el mismo proyecto que Simón, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es yo también setear el walking folder a donde voy a trabajar y voy a ir a buscar la misma la ruta de Simón, que ya la tenía preparada en esa carpeta. Ahora lo que voy a hacer es
Yo debería apuntar a ese mismo Ahí está. Data Shortcut folder que él creó para que me lo reconozca. Y ahí está pensando un poco y me está trayendo toda la data, ¿no? Y ahora lo que debería aparecer es acá en Surface, no en mi Surface, digamos, en la Surface del Data Shortcut, la referencia para que yo la pueda pegar en mi... Ahí está. Ahí tiene toda la ruta. Y ahora cuando yo despliego el Surface, tengo la superficie de esa G que puso Simón. Si yo le pongo crear referencia, que es lo que voy a hacer, me la traigo como referencia. Si tengo permisos para abrir la fuente, la puedo abrir y puedo abrir el mismo archivo de Simón. Por eso es importante que quede el candado, para que yo no lo pueda abrir o que se me abra como read-only. Y si le toco promote, es un error. Yo debería sacar... Siempre me quejo de que este botón está muy cerca del de sincronizar, porque lo que hace es embeberme la superficie y llevármela acá, ¿no? Como si fuese mi propia superficie. Así que voy a crear la referencia. Le digo eso al promote porque a medida que Simón altere ese laburo, esa superficie, bueno, ahí me pregunta si lo puedo cambiar de layer. Si lo quiero, hasta lo puedo renombrar. Y ahí tengo la superficie que me envió Simón. Como no tengo los mismos estilos y en mi proyecto de alineamiento yo lo veo de otra forma, no lo veo como triangulaciones, pero puedo o sea, a esta superficie yo la puedo cambiar de cómo verla, pero no la voy a poder editar. Si yo cliqueo superficies, me aparece el botón de sincronizar, de promote, que es para embeberla y ahí sí poder editarla, pero ya es otra superficie. Y no me parecen los botones de editar, ¿no? De agregarle puntos, de hacerle breaking lines, de, bueno, todo el trabajo de edición. Eso lo va a hacer Simón. Yo lo que sí puedo sacar es datos de eso. Yo puedo venir acá y crear un alineamiento sobre esto. Prueba 01. Le voy a decir centerline. Bueno, no voy a editar mucho. Y voy a agarrar... ya está. Y creo un alineamiento. Después podré hasta crear un perfil longitudinal, un perfil cruzando este alineamiento con esta superficie. Me podré servir de esos datos. Ahora, ¿cómo sigue mi trabajo? Yo tendría que hacer lo mismo. En esta ruta que ya está seteada, puedo crear mi data shortcut. ¿Y qué tengo yo para crear data shortcut? Este alineamiento. Si tuviese perfiles asociados, también los podría crear como referencia. Entonces un tercero, o el mismo Simón, puede traerse el alineamiento que yo trabajé a su archivo. Tampoco lo va a poder editar, lo voy a tener que editar yo, pero él sí se va a poder servir y darle continuidad al flujo de trabajo. No sé si fuimos muy rápido y se habrá entendido el flujo de trabajo, no lo quiero complejizar más, pero me parece que ahí lo pudimos demostrar en vivo que está trabajando y ustedes vieron que yo tengo esta superficie gigante con esos puntos que estaba trabajando Simón, que él está en México y yo con 2 clics me estoy sirviendo y estoy pudiendo trabajar con su superficie. Ahora voy a compartir, Lucio, para mostrar si realmente lo tengo disponible de este lado. Voy a revisar nuevamente esta parte. Aquí tengo alignments. Aquí, al parecer, no sé si está refrescando o no. ¿Le pusiste algún nombre en específico? Prueba 01. Está en centerline. Tiene que estar dentro del centerline. Ok, vamos a checar que haga un refresh. Porque no lo estoy viendo aquí todavía. A ver, pero ahí en centerline no está. A ver, para que me fijo si en la nube ya impactó. O me faltó hacer algo. Okay. Bueno, mientras tanto, aquí vamos a seguir el tema dando temas de productividad, temas de reducir esa brecha. Hay gente que únicamente quiere trabajar con una parte de la superficie. Dentro de esa zona se podría generar alguna envolvente de esos datos. Okay. Me interesa esta zona.
¿Ok? Entonces, al tocar la superficie, contamos con elementos de hacer un create cropped surface. Aquí voy a salvar este elemento para estar actualizados. ¿Ok? Salvo el elemento, toco la superficie, vamos a generar un un cropped. Voy a recortar parte de la superficie, el dibujo, sé que si va a ser un dibujo nuevo, que cree un dibujo nuevo. El dibujo nuevo, ¿con qué datos lo va a generar? Puedo generar nuevamente estándares, aquí de este lado. ¿Cuál va a ser el nombre de esa superficie? Zona proyecto 1. Zona proyecto 1, el estilo de la superficie, vamos a indicarle que sea 1 y 5 de diseño. Perdón, Simón, ya debería estar ahí porque en la nube ya lo veo. Ok, perfecto. Ahora lo revisamos. Listo. Aquí estamos. ¿Qué método voy a usar para recortar el área? Aquí voy a seleccionar un objeto. El objeto va a ser este elemento. ¿Con qué parte me voy a quedar? ¿Con la parte interna o la parte externa? Con la parte interna. Listo, aceptamos. Entonces se está encargando de generar el otro archivo, llevándose la información a este proyecto. ¿Ok? Así es como ustedes comparten la información y no hay necesidad de que se lleven todos los datos. Simplemente el área que me interesa está haciendo referencia a la misma topografía. Aquí trazamos algún elemento, algún alineamiento, ¿ok? En esa zona y me enfoco expresamente en esa área, ¿ok? Dentro de alignment de este lado, digo, aún no... Algo está sucediendo ahí en el camino, pero bueno, eso lo vamos a tratar de verificar. Todavía no te apareció el... A mí no me ha aparecido. Igual por estoy ahí, otro directorio. A ver si lo... No, lo creé ahí. Si refrescás o cerrás y volver a abrir por ahí. Ahí está. Ahí está transfiriendo archivos. ¿Ok? Bien, entonces, comentábamos, todos estos elementos, todo lo que hemos estado comentando, digo, ya creo que nos estamos extendiendo un poco más de las preguntas, o no sé si tengan preguntas, ya la hora creo que está llegando al tema. Estos datos que Simón, estamos preparando... Perdóname. No, te digo, Simón, que sí hay más preguntas, así que tú me avisas y yo te voy haciendo las preguntas que tenemos en el chat. Ok, reforzando un poco el tema de los data shortcuts, ¿para qué me van a servir? Uno de ellos es compartir la información en un ambiente colaborativo. El otro elemento es para usar únicamente los elementos que yo requiero. Aquí están los datos del data shortcut. Es tener la posibilidad de separar un modelo de diseño a un modelo para la construcción. En el modelo de diseño contamos con múltiples etiquetas, perfiles, secciones, y a mí me interesa el modelo. Entonces, ¿qué hago? Comparto el corredor, en el caso del corredor, comparto la superficie, únicamente la superficie, y lo llevo a otro nivel, a otra instancia. No necesito llevarme toda esa información del documento, sino lo que realmente se requiere. ¿Ok? Aquí observan si este elemento, esa carretera o ese camino es para enviarlo hacia Navisworks. No es necesario que me lleve todos los puntos, todas las superficies, arrastro y suelto. ¿Ok? Y comparto durante este proceso. Ahora, dentro de estos elementos cuentan con mayor cantidad de información, también es automatizar estos procesos a través de templates referenciados. Templates referenciados, suelto. El tema es no importar los puntos, no importar todos los estilos, únicamente va a utilizar los que se requiera. Y este mensaje va para aquellos que han sufrido de tener 1000 layers en su proyecto, en su archivo,
y únicamente requiero 8 o 10 layers. Entonces, ¿qué hago? Genero un template, dejo un template casi en blanco y del archivo referenciado attach reference, que lo ven en pantalla, voy trayéndome lo que estoy utilizando dentro del proyecto. Digo, son best practice que estamos compartiendo en ese momento. Adelante, Cristian. Sí, perdón. Ok, gracias, Simón. Cristian, Dale, Lucio, dale. Sí, quiero agregar a todas estas bondades que dijo Simón de trabajar con Data Shortcut, yo le quiero agregar el poder dividir el trabajo, ¿no? En varios colaboradores, sobre todo cuando son obras tan grandes, ¿no? La de infraestructura o largas, y que por ahí, si no se tiene este conocimiento, se recurre a lo más simple, ¿no? De tal progresiva a tal progresiva, haces todo vos y haces todo. De tal progresiva a tal progresiva, haces todo vos. Y después vemos cómo lo vamos uniendo y nos rompemos la cabeza donde empezaba la mía, justo en la progresiva de intercambio, ¿no? Y de esta manera nos vamos a poder separar y dividir el trabajo por disciplinas, ¿no? Hay alguien que va a tener una expertise en trabajar alineamientos, otro en editar superficies, otro en hacer subensamblajes, otro en trabajar corredores, otro en trabajar los perfiles longitudinales. Y nos vamos a ir pudiendo servir del trabajo del otro sin editarle y sin meterle mano donde no tenemos que meter, ¿no? Y de forma sincronizada. Esto ahora van a ver cuando alguno de los dos, de Simón o yo, hagamos un cambio, yo en el alineamiento o Simón en la superficie, va a aparecer un cartelito que dice fue cambiado tal elemento y lo podemos sincronizar y tener los datos. Es correcto. Ya se van cambiando. Exacto. Voy a dar una última opción. Ya te dejo el micrófono. Sí. Dame un segundito que creo que me faltó aquí un tema de comentar. Ustedes tienen optimizaciones y nuevamente grandes extensiones. Hay un comando en el tema de level of detail. No sé si los que están conectados lo han utilizado. El level of detail, aquí de este lado, se activa o lo activamos o lo desactivamos. Si le quito el nivel de detalle visual, ¿ok? Aquí, en cualquier punto donde yo esté ubicado o en cualquier zoom, va a aparecer la misma información. Si lo habilito, únicamente aparecería cuando se requiere. Cuando se requiere, voy a hacer algo para que sea notorio, aunque de este lado. Voy a utilizar el template básico. Dentro de esta zona vamos a irnos hacia Home. Creamos una superficie a través de un modelo digital de elevación. Si este modelo digital de elevación es igual, el área son, no sé, 14,000 hectáreas, ¿ok? De esa superficie. Notan que estoy alejado y mantiene la misma cantidad de datos, pero si habilito el tema del level of detail, aquí me va a optimizar los recursos. Aceptamos. Noten que desaparecieron algunas curvas. Únicamente cuando me acerque empiezan a aparecer. Me alejo, desaparecen. Esto queda determinado por este icono que ven en pantalla. Eso que ya lo habíamos comentado alguna vez, pero lo vuelvo a reforzar, sobre todo por el tema de millones de puntos, ¿no? Adelante, Lucio. Voy con las preguntas. Quería volver a retomar, sí. Perdón, una pregunta anterior que yo dije esto lo van a ver cuando veamos trabajo colaborativo, y quiero reforzar esto, ¿no? Al principio Simón mostraba cómo disminuir el detalle de una superficie por la problemática de tener que pasarla en no sé qué formato y viendo el tema de los cachetos, bueno, todo lo que está atrás de cada archivo. Y vieron cómo cuando Simón me hizo una referencia a un data shortcut de la superficie, yo la abría al toque y él no estuvo que ni estar perdiendo tiempo salvando un archivo en la nube y con los recursos de internet que tenemos, usando esta conversación, hizo el data shortcut, yo lo levanté y le creé un alineamiento encima. Y cómo nos pasamos la información sin tener que hacer ningún seteo, de manera ¿Estás mostrando algo automática. No quería retomar esa primera pregunta, o sea, Simón le dio la respuesta
de cómo era para pasar todo esas nubes de puntos complejas, y acá también lo vimos de otra forma, cómo trabajamos colaborativo, ¿no? Para que tengan un poco la diferencia. Y lo último que me quedé con decirles, lo de los data shortcuts, es que esto existía para trabajar y direccionar los data shortcuts en un servidor, y con eso contesto una de las preguntas que estaban preguntando, si esto se podía hacer con Google Drive, con un servidor privado, en una red interna. Sí, se puede hacer. Se venía trabajando. Yo cuando trabajaba en ferrocarriles trabajaba de esa manera, todavía no conocíamos y no existía tampoco la colaboración para Civil 3D en la nube. Y viéndolo ahora y cómo es el trabajo de ahora, cómo lamento no haber tenido lo que sufrí trabajar data shortcuts en un servidor, con los errores, con los fatal errors, con no tener control de permiso y que alguien se confunda y en vez de editar su documento edite el madre, o que sin querer cuando en vez de tocar sincronizar ponga promote en vez de sincronizar. Y bueno, estas cosas, la verdad que la tecnología ha avanzado mucho. Trabajar en la nube para mí es súper recomendable y va a acelerar mucho la dinámica, la sincronización y sobre todo el trabajo a distancia. Así que bueno, perdón por haberme puesto subjetivo, pero cada vez que abro el Civil me trae muchos recuerdos y muchos dolores. Estoy al punto de las lágrimas, Lucio. Bueno. Ok, gracias, Lucio. Imagínate los que alguna vez usamos Rapidograph trabajando en papel diamante y sin nada de computadora. Con eso te digo todo. Bueno, voy a seguir con las preguntas. Hay una pregunta bien interesante de William Rojas que dice: ¿qué tanto influirá a futuro Dynamo en Civil 3D? De hecho, no es el futuro, ¿no? Ya está siendo partícipe Dynamo desde hace varias versiones. Estaba pensado para realmente automatizar y para la gente que nos cuesta trabajo hacer programación. Pues el programa se encarga de codificar por nosotros. Aquí únicamente es saber el script, saber el direccionamiento para ir ligando cada una de las actividades. Eso ya es un hecho. Ya es un hecho que está ayudando a esta productividad. Temas repetitivos, temas que causa o gasta mucho tiempo de dibujo o de diseño, con Dynamo ya se está, digamos, evolucionando bastante bien. Yo lo he estado probando en varios temas que he estado generando. Entonces, la productividad es 10-1, por ejemplo, en temas. Solté un video hace poco solté un video de señales viales, un tema que se lleva mucho tiempo en colocar esos elementos a través de scripts, a través de elementos. Fue rápido el sembrado de estos puntos, ¿no? Por poner algún ejemplo. Así de que ya no es el futuro, está. Hay demasiadas rutinas que están compartiendo dentro de la página de script de Dynamo para Civil 3D. Está evolucionando mucho. Gracias, Simón. Creo que alcanza para una pregunta, para que la respuesta sea un poco más corta. Hay todo un tema que están hablando de por qué se considera Civil 3D un software BIM. Lo voy a pasar porque yo creo que eso es ya un poquito más largo. Pero hay otra... perdón. Espera un poquito, Simón. Simón, hay una persona que fue la única que levantó el brazo o la manito ahí, que se llama Jaime Rojas. No sé, Jaime, si puedes abrir tu micrófono y quieres preguntar a viva voz. Te doy la opción. Buenas, por acá Jaime Rojas. No, era con respecto a la consulta de los puntos, digamos, con que se trabajan con drones. Nosotros tenemos drones, entonces se hace el levantamiento muy grande y la respuesta me la transmitió ya el señor Noyola con respecto a generar unos transmitters, porque cuando el cliente a veces solicita que le mandemos el nativo. Entonces, me dio la respuesta, digamos.
Ah, de lo que necesitaba. perfecto. Y Jaime, disculpa que fuiste la única persona que levantó la mano y recién lo pude ver en el icono, veía solamente las preguntas, entonces no te quería dejar fuera de esa pregunta. No, Simón, tenemos 2 minutos, si quieres puedes explicar lo que querías comentar quizás del tema de por qué Civil 3D se considera un software de BIM. Ok, aquí creo que hay un tema de conceptos. ¿A qué le llamamos BIM, no? Es todo un proceso. Dentro de Civil 3D, dentro de toda esta industria de infraestructura, hay un proceso. El hecho de que Civil 3D esté corriendo sobre una plataforma CAD no significa que no sea un tema BIM. ¿Ok? Entonces, Civil 3D desde sus inicios ha sido un tema BIM, pasando por el proceso de datos topográficos hasta el tema de simulación de su proyecto en sí. ¿Ok? Entonces, fue uno de los, y al igual que Revit, al igual que otros productos, fueron de los pioneros en iniciar el tema BIM. Desde el año 2004 que surgió al mercado ese producto, Civil 3D contaba con un recurso que es Autodesk Vault. Autodesk Vault es un elemento de almacenar los proyectos en una bóveda, pensando en ese ambiente colaborativo, organizando quién hizo el proyecto, cuándo se hizo, qué modificó, qué se modificó. Todo eso desde el año 2004, Civil lo venía manejando. Entonces, Civil 3D inició en ese proceso BIM desde siempre. Quería reforzar este tema. Perfecto. El tema, no sé si era con el tema de Navisworks, ¿no? Perfecto. Gracias, Simón. Adelante. Muchas gracias. Ya estamos justo en la hora que teníamos que concluir. De hecho, nos acabamos de pasar recién un minuto. Somos muy respetuosos del tiempo. Le damos las gracias como Sonda, como Autodesk, como Down to Earth. Le damos las gracias por su asistencia. Nuevamente les recuerdo, esto continúa el día jueves y después vamos a tener el próximo martes y jueves para seguir aprendiendo estos tips que nos dan estos dos grandes profesionales. También les comento que el día 9 de abril vamos a hacer una ronda de preguntas. Consúltale al experto se va a llamar, ese día viernes. La idea es que todo el grupo de ingenieros que trabajamos en la región en torno a Autodesk, vamos a estar contestando las preguntas de los software que acabamos de ver, es decir, de Infraworld, de Recap, de Civil, y también de la nueva plataforma que antes se llamaba BIM 360 Docs, que hoy día es Autodesk Docs. Así que eso se lo vamos a ir comunicando para la gente que está preguntando por los videos. Siempre los videos los vamos grabando, así que van a estar los de Civil. Esta semana ya van a estar los 4 videos de Infraworld y le va a llegar la comunicación a sus correos. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la interacción que hemos tenido de preguntas, de respuestas. Quizás quedaron muchas preguntas sin responder, así que esas pueden ser parte de la consulta al experto o bien quizás empezar el día jueves con alguna respuesta que puedan tener los profesionales, es decir, Simón y Lucio, de que hayan visto y que no se hayan sido respondidas. Por mi parte me despido y dejo el micrófono abierto para Lucio y para Simón para que se puedan despedir.